Hola, en este canal encontrarás todas las noticias explicadas sobre astronomía, sobre las novedades en misiones espaciales y observaciones astronómicas, y todas las discusiones sobre las sugerencias que nos quieras dejar. No dudes en suscribirte para estar al día. Bueno, muchas gracias Marcela por la impecable presentación y, y muchas gracias también al comité organizador por haberme invitado a dar esta charla. Estaba en duda si a la charla la hacía en castellano o en portugués, pero bueno, como el evento está siendo hecho en San Juan y imagino que la mayoría de las personas son hispanohablantes, voy a hablar en español. Les pido disculpas a los lusofalantes que están presentes no auditorio, tá? Mas eu acho que vai dar más o menos para entender o que eu vou falar. Bueno, la charla sobre la cual voy a hablar se intitula Planetas y con la pregunta enanos. Y en realidad yo no pretendo abordar precisamente lo que son los planetas enanos, describir desde el punto de vista científico, astrofísico. Mi idea con la charla es más que nada hacer una retrospectiva y colocar en contexto el por qué surgen el concepto de planeta enano. ¿Por qué de repente, de un día para el otro, pasamos a tener enanos dando vueltas alrededor del Sol? La gente de mi generación, la generación X y inclusive los millennials, seguramente en la escuela aprendieron que habían 9 planetas en el sistema solar, y ya los centennials aprenden otra cosa. Ahora se aprende que hay 8 planetas y varios planetas enanos. Entonces, la idea es un poco entender por qué sucedió eso, ¿no? Y obviamente eso involucra no solo un poco de historia, sino bastante historia. Y la mayor parte de mi presentación va a ser un poco sobre el contexto histórico, ¿no? Bueno, como todo el mundo sabe, en la antigüedad se conocían 5 planetas que eran los que se veían a simple vista, ¿no? En, en alguna época la Tierra no era considerada planeta, después pasó a ser considerado planeta, pero esa fue la situación por varios milenios, ¿no? Hasta que esa situación cambió radicalmente en 1781, cuando el astrónomo William Herschel, que era un astrónomo alemán que se había naturalizado inglés, descubre Urano usando el telescopio. Y lo descubrió por casualidad. Herschel estaba observando, estaba interesado en observar estrellas binarias, ¿no? Estrellas dobles, y estaba observando estrellas dobles y de repente vio en la imagen que había un objeto que se movía, ¿no? Y pensó inicialmente que se trataba de un cometa, pero se movía demasiado despacio para ser un cometa, ¿no? Y resultó ser que era un nuevo planeta, nuevo en el sentido de que acababa de ser descubierto un planeta en el sistema solar. Un detalle curioso que yo me vine a enterar muchos años después: siempre que se habla de William Herschel se lo coloca con esa imagen de ese telescopio, que era un telescopio de 40 pies de distancia focal. En su época fue el telescopio más grande del mundo. Fue construido con plata de la corona británica, ¿no? Y yo siempre pensaba que Urano había sido descubierto con ese telescopio. En realidad no. Urano fue descubierto con un telescopio chiquito, un telescopio de 6 pulgadas, menos de 20 centímetros de diámetro, un telescopio que cabe dentro de una habitación. Y de hecho Urano es un planeta bastante brillante, no se lo ve a simple vista, pero si uno sabe en qué posición del cielo está, se lo puede ver, por ejemplo, con binoculares. Entonces no hacía falta un telescopio muy grande para descubrirlo. Hacía falta básicamente suerte, que fue lo que tuvo Herschel. Lo descubrió por casualidad, ¿no? Bueno, obviamente eso fue una revolución, teníamos un nuevo planeta en el sistema solar, todo muy lindo, y había una cosa muy interesante de eso, era que en aquella época era muy popular una ley que se llamaba la ley de Titus Bode, que Marcela habló un poco sobre eso en su charla del lunes, solamente que no todos los presentes que están aquí la escucharon probablemente,
Pero la ley de Titus Bode básicamente es una ley que predecía básicamente la distancia a la cual tenían que encontrarse los planetas. Entonces la ley de Titus Bode funcionaba muy bien con los planetas conocidos, con los 5 planetas conocidos, incluido la Tierra, ¿no? Y cuando se descubre Urano, más allá de la órbita de Saturno, se determina que caía, la órbita de Saturno estaba, la órbita de Urano estaba a la distancia que prevía la ley de Titus Bode. Entonces todo el mundo se quedaron chochos, todos los astrónomos se quedaron chochos porque la cosa funcionaba, ¿eh? Como se esperaba, y estaba todo bien. El de Titus Bode predecía que entre las órbitas de Marte y Júpiter tenía que haber también otro planeta. Entonces, algunos astrónomos se lanzaron a la búsqueda de ese planeta y en 1801 el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi, también por casualidad, descubre lo que después fue el primer asteroide, ¿eh? Que se llamó Ceres. Piazzi trabajaba en el observatorio de Palermo, no era siciliano, pero era amigo de los sicilianos, tal vez era medio mafioso, no sé, y le puso Ceres porque Ceres era el nombre de la diosa protectora de Sicilia, ¿no? Entonces, Piazzi descubre el primer asteroide y sucede que, claro, la órbita de Ceres caía más o menos donde prevía la ley de Titus Bode. Entonces, de nuevo, los astrónomos todos chochos, contentos, porque el sistema solar parecía que se comportaba como se esperaba. Pero la cosa se empezó a andar mal, ¿eh? Cuando en 1802, un año después solamente, el astrónomo alemán Heinrich Olbers descubre el segundo asteroide, que se pasó a llamar Pallas, y que no estaba en la misma posición que Ceres, pero estaba ahí muy cerquita, estaba más o menos en la misma posición. Y ahí las cosas empezaron a andar mal porque, bueno, la ley de Titus Bode predecía que había un planeta y parecía que en realidad habían dos. Entonces las cosas ya no empezaban a funcionar. Y la cosa fue empeorando en los años siguientes porque, bueno, en 1804 Harding descubre Juno, el tercer asteroide, después Olbers de nuevo en 1807 descubre el cuarto asteroide, Vesta, ¿no? Y en los años siguientes se iban a ir descubriendo más y más objetos. Entonces, eh, la ley de Titus Bode no estaba funcionando bien, porque había muchos planetas donde en realidad tendría que haber uno. Obviamente se propuso en la época que, bueno, que tal vez en ese lugar había habido un planeta que se había quebrado y por eso lo que se estaba observando eran los fragmentos de ese planeta que se había quebrado, pero bueno. Muchos astrónomos, inclusive por ejemplo algunos muy prestigiosos como Gauss, consideraban que la ley de Titus Bode era solamente, no tenía ningún sentido, ¿no? De todas maneras, así estaban las cosas. Bueno, claro, a- para destacar es que en lo que se refiere a los asteroides, a lo largo del siglo XIX, fueron descubiertos casi un centenar de otros asteroides y a lo largo del siglo XX los descubrimientos empezaron a aumentar cada vez más. En los últimos 30, 40 años se intensificaron mucho y hoy se conocen más de 1 millón de asteroides, ¿eh? Eso que estoy mostrando ahí es una imagen de todos los asteroides conocidos actualmente, ¿eh? Los que están en verde son los que se denominan asteroides del cinturón principal, que son los que están entre las órbitas de Marte y Júpiter. Los que están en rojo son los asteroides, los que se denominan asteroides próximos de la Tierra. Algunos no están tan próximos en este momento, pero tienen una órbita muy alongada, muy elíptica, entonces en algún momento en el futuro van a pasar próximos de la Tierra en los próximos años. Y ahí hay todavía un grupo aquí en azul, que aparece aquí, que en esas dos nubes aquí que no se ven muy bien, que son los troyanos de Júpiter. Otros puntos azules aquí son cometas, no es muy importante. Pero bueno, hay muchos asteroides, muchos, ¿no? La cosa entonces estaba en esa situación, ¿no? A comienzos del siglo XIX.
hasta que en 1845 dos astrónomos, un astrónomo francés, Urbain Le Verrier, y paralelamente un astrónomo inglés que se llamaba John Couch Adams, ¿eh? Em, predicen que tenía que existir otro planeta más allá de Urano. Y el problema ahí era el siguiente. Urano ya había sido descubrido descubrido, eso es portuñol feo. Había sido descubierto en 1760, por ahí, 1780. Entonces, ya en esa época, más o menos hacía unos 60 años que se lo venía observando, y en función de la órbita que se le había determinado, se habían hecho tablas para predecir dónde estaría ubicado Urano en el cielo, ¿eh? A lo largo del tiempo. Y el problema es que se había empezado a ver que las posiciones que predecía la teoría, la órbita calculada, no coincidían con las posiciones que se observaban, ¿no? O sea, el comportamiento, la órbita de Urano tenía un comportamiento, digamos así, irregular, que no se ajustaba a la teoría, ¿no? Y muchas veces en ciencia es bastante común que ese tipo de cosas suceda. Uno observa un fenómeno que no se ajusta al modelo que uno tiene o a la teoría que uno tiene. Y en ese caso, las posibles causas de eso, por ejemplo, bueno, una posibilidad es que las observaciones que uno está haciendo estén mal o estén equivocadas o contengan algún tipo de error. En el caso de las observaciones astronómicas no era eso lo que estaba pasando. La otra posibilidad es que la teoría no sirva, ¿no? Que la teoría, que haga falta reemplazarla por una teoría mejor. Tampoco era el caso aquí, porque la teoría planetaria de la evolución de los planetas era una teoría bastante consolidada, funcionaba muy bien con todos los otros planetas, solamente no estaba funcionando con Urano. Y la tercera posibilidad, entonces, sería que en realidad la teoría era correcta, pero estaba incompleta, ¿no? Y fue con base en esa idea que a los astrónomos se les prendió la lamparita y dijeron, lo que está pasando aquí es que Urano tiene esas variaciones inexplicadas porque en realidad hay un planeta más en el sistema que no lo estamos teniendo en cuenta en la teoría. Y si lo tuviéramos en cuenta, las variaciones desaparecen. Entonces, tanto Le Verrier cuanto Adams, ¿no?, se enteran de esta idea. Adams, inclusive, cuando se entera de esta idea, todavía era estudiante universitario, ¿no? Y entonces, independientemente y de forma separada, y sin hablarse unos con otros porque no se conocían, se ponen a trabajar en este tema, que lo que ellos hicieron básicamente fue implementar lo que hoy se conoce en ciencia como un método de inversión, para explicar eh, básicamente cómo funciona un método de inversión en forma simple. Vamos a tomar un ejemplo. Digamos que yo tengo una función conocida, por ejemplo, la función seno de x, ¿eh? Que yo sé que es una función que tiene la forma de una onda periódica. Entonces yo puedo agarrar la función seno de x y evaluarla en diferentes puntos, en diferentes valores de x, y voy a obtener diferentes puntos encima de la función, ¿eh? Bueno, eso es, digamos, un método directo. Yo conozco la función, conozco el modelo y predigo dónde están los puntos que esa función representa. Un problema inverso sería básicamente que a mí me den los puntos sueltos, así, ¿eh?, y que yo, sin saber cuál es la función que genera esos puntos y sin saber cuáles son los parámetros de la función que genera esos puntos, yo solamente a partir de conocer esos puntos desparramados en una hoja de papel, yo consiguiera determinar que esos puntos están generados por una función seno de x, ¿eh? Eso es explicado de forma bien simple lo que es un problema de inversión. Obviamente, en ese ejemplo, el problema de inversión es trivial, es lo que se conoce en matemática como análisis de Fourier, ¿eh? Pero en el caso de la teoría planetaria era un problema sumamente complicado, sumamente complejo, porque
uno tenía que agarrar un modelo que tenía en cuenta la evolución de las órbitas de todos los planetas conocidos, y a ese modelo había que incorporarle un nuevo planeta y hacer todas las cuentas para ver si se conseguían reproducir las variaciones de la órbita de Urano. Y eso fue hecho en una época en la cual no habían computadoras, fue hecho totalmente a mano. eh, los dos trabajaron solos, ¿eh? Usando tabla de logaritmo, entonces fue un trabajo realmente titánico y un trabajo asombroso.